Buenas tardes a todos. Antes de empezar, pues agradecer a las organizadoras la invitación a participar de nuevo. Y la presentación que traigo hoy, pues desde el punto de vista estadístico, veréis que tiene una estadística pues, muy sencilla, pero veréis que a pesar de esa sencillez, pues tiene una utilidad práctica que es bastante interesante. Bien, como veis, os voy a hablar de algo tan extraño que os puede sonar muy extraño, que es cómo es posible detectar la contaminación utilizando algo que probablemente la mayor parte de vosotros pues solo sabíais que valía para hacer el Belén en Navidades, que es un musgo terrestre. Bien, lo primero, antes de entrar en el tema, es por qué hay que estudiar la contaminación atmosférica. ¿Por qué es interesante estudiar la contaminación atmosférica? Bueno, pues en ese gráfico tenéis datos pues, relativamente recientes, del año 2012, de un informe de la Organización Mundial de la Salud, en la que nos viene a decir que en lo que es la Unión Europea, aproximadamente, hay una relación la contaminación del aire está relacionada con cerca de 500.000 de muertes. No quiere decir que la gente se vaya muriendo por la calle a causa de la contaminación del aire, pero el efecto, digamos, relativo que tiene sobre la reducción de la mortalidad de las personas, que es tal y como mide la Organización Mundial de la Salud, quiere decir que pues, cerca de 500.000 personas podrían morir por efecto de la contaminación únicamente en Europa y cerca de 4 millones en el conjunto del planeta. Si vamos a casos más particulares, casos más concretos, aquí os traigo datos de un informe, de un estudio hecho en el año 2010 en Italia, en el que se veían cuáles eran pues, los 15 factores principales de riesgo de causa de aumento en la probabilidad de muerte, y entre esos 15 factores de riesgo, que van pues, desde riesgos relacionados con la dieta, ¿no? que sería el riesgo principal, a otro tipo de riesgos, pues lo que sería la contaminación del aire estaría en el 8º lugar. Por tanto, se sabe que realmente hay un efecto de la contaminación del aire, de ciertos compuestos se sabe fehacientemente que aumenta la probabilidad de muerte, relacionada pues, desde cáncer de pulmón a enfermedades cardiovasculares. Por tanto, es necesario estudiar la contaminación más allá de proteger el medio ambiente. Por muy poco interés o por poco que nos preocupemos, si no nos queremos preocupar del medio ambiente, pues podéis pensar, eso ya es cosa de los biólogos. No. El problema es que esto puede llegar a causar muerte de la gente. Si este es el problema, ¿cómo se suele medir la contaminación? Habitualmente, ¿cómo se mide la contaminación? Bueno, pues en las zonas urbanas, en las zonas industriales, esa contaminación se mide con estaciones de control, son estaciones automáticas que se instalan en las ciudades o en estas zonas industriales y que evidentemente tienen una serie de problemas, como son, por un lado, pues que son caras de instalar y de mantener, además, evidentemente necesitan un suministro eléctrico, lo que limita las posibilidades de ponerlos por en todas partes, solo se miden ciertos contaminantes y además, una cosa muy importante es que solo se instalan en función del número de habitantes. La ley, la Directiva de Protección de la Contaminación Atmosférica, obliga a las ciudades, obliga a los gobiernos a instalar estas estaciones de control en función de la población. Para que os hagáis una idea, en una ciudad como Santiago hay 2 estaciones de control de contaminación. En ciudades más pequeñas no hay ningún tipo de dato. Por tanto, la realidad es que falta mucha información porque las herramientas que hay a día de hoy son bastante caras. ¿Qué alternativas puede haber a este tipo de técnicas tradicionales? Bueno, pues una de ellas sería el empleo de biomonitores. Un biomonitor no es más que un organismo sobre el que nosotros medimos directamente la concentración de un contaminante. Es decir, en lugar de medirlo en el aire, pues buscamos un organismo que pueda acumular ese contaminante y que me refleje lo que pueda haber en el aire. No tiene por qué ser una relación completamente lineal, pero que sí que me permita saber en dónde hay más y en dónde hay menos. Bueno, pues dentro de estos biomonitores, a la hora de estudiar la contaminación del aire, los musgos terrestres, estos organismos tan poco llamativos y que aquí tenemos en cantidades industriales, son pues una muy buena opción, en primer lugar, porque no tienen raíces. Como no tienen raíces, a diferencia de los árboles, otras plantas que tienen raíces y los alimentos, vamos a decir, lo toman del suelo, los musgos, digamos que literalmente viven del aire. Necesitan captar de la atmósfera los nutrientes que necesitan para vivir. Pero al mismo tiempo que captan los nutrientes, van a captar los contaminantes que pueda haber. En segundo lugar, tienen una relación superficie-volumen muy elevada. Es decir, en muy poco peso de musgo, la superficie de exposición a la atmósfera es grandísima. Por tanto, la capacidad de retención de contaminantes también se ve multiplicada.
tienen una alta capacidad de intercambiar cationes, pues metales pesados, por ejemplo, se unen a lugares de intercambio catiónico. Además, no son estacionales, podemos ir en cualquier momento del año y encontrarlos. No tienen tejidos de protección, por tanto, cualquier sustancia que les llegue enseguida se va a poner o puede estar en contacto con el metabolismo. Y en resumen, lo que les pasa a estos organismos es que tienen una eficiencia muy alta en captar partículas que hay en el aire, y en esas partículas van a estar ligados, pues, por ejemplo, metales pesados, como puede ser el plomo, el mercurio y demás. Y además, tanto contaminantes de tipo inorgánico, como decíamos, metales pesados, como pueden ser contaminantes orgánicos, como hidrocarburos, dioxinas, elementos radioactivos. Por tanto, sobre ese mismo soporte es posible medir todos estos compuestos. Bueno, aquí simplemente unas imágenes para que veáis. Esto sería como una ampliación de un tallo de un musgo en el que veis la cantidad de hojitas que hay en esa superficie, es decir, la superficie de intercambio que tiene con el exterior es grandísima, y si nos vamos a fijar en un corte, como tenemos aquí, que sería un corte longitudinal, esta fila que tenemos aquí, esta línea de células, lo que representa es una hoja, es decir, cada una de las hojas que tiene este organismo, que se llaman filidios, es una única capa de células. Por tanto, la superficie de intercambio que decíamos antes es altísima. Bien. ¿Para qué se utilizan normalmente? Bueno, pues para estudiar los patrones de contaminación que pueda haber en una región. Pues aquí tenéis un ejemplo de una red que hay por toda Europa, en la que en cada uno de esos cuadrantes que tenéis ahí se recogen muestras de musgos que crecen de manera natural, se analiza el contenido de los contaminantes y se pueden obtener datos y ver, pues, por ejemplo, aquí tenéis datos del año 2000, del año 95 y del año 2005, cómo cambian a lo largo del tiempo las concentraciones de los compuestos. Otras veces lo que se hace es estudiar el entorno de focos industriales, porque hay ciertas industrias que se sabe que emiten ciertos tipos de contaminantes, bueno, pues para saber qué hay alrededor de esos focos. En ese caso, lo habitual es, pues, utilizar diseños de este tipo. Aquí tenemos una fábrica, que es aquí en Galicia, es en Fene, una fábrica, y cada uno de estos puntos, que veis que están dispuestos a distintas distancias, en distintos radios, indicaría un punto donde se coge una muestra del musgo y se analiza el contenido de esos contaminantes. Posteriormente, pues, o bien se pueden hacer representaciones de este tipo, o bien con una interpolación de tipo Kriging, pues hacer un mapa en el que marcamos las zonas donde se estudia la contaminación. ¿Qué es lo que pasa? Que, como habéis visto aquí, para estudiar los focos y saber si hay contaminación o no y hasta dónde llega, es necesario coger muchos puntos cerca de este entorno de esta fábrica para saber hasta dónde llega la contaminación. ¿Cuál es el problema? En este caso no sería sería problema para nosotros y bueno para el ambiente. Hay veces que vas a estudiar una fábrica y realmente no hay ninguna emisión de contaminantes, por tanto has pasado el trabajo de recoger todas esas muestras, de analizar todas esas muestras, para al final, por suerte, no ver nada, pero el trabajo está hecho. Entonces, en un momento determinado, nosotros diseñamos un sistema relativamente sencillo que lo que permite es, con muy pocas muestras, llegar a saber si una fábrica concreta contamina o no. No vamos a ser capaces de decir hasta dónde llega la contaminación, pero sí vamos a poder saber si contamina o no. De manera que, antes de hacer un estudio más en profundidad, primero investigo si contamina o no, y si realmente hay contaminación, pues tiene sentido hacer un estudio mayor. Si no, digamos que nos ahorramos el tiempo y el dinero. Entonces sería, pues como tenéis ahí, una forma de hacer un screening rápido. Además de ser rápido, lo que nos va a hacer va a ser una aproximación de tipo cualitativo. Simplemente vamos a decidir si hay contaminación o no, no vamos a decir si hay mucho o si hay poco, simplemente vamos a ver si lo que tenemos ahí se aleja de lo que hay, o lo que habría en un ambiente en el que no existiese contaminación. Y el método, pues digo, os decía que es muy sencillo, simplemente consiste, y ahora explicaré un poco cómo va, en el entorno de una fábrica. Aquí tenemos una foto aérea de una fábrica en la que se cogen dos radios perpendiculares y se cogen cada uno de ellos un punto cerca de la fábrica y otro aproximadamente 1 kilómetro. Se supone que uno de los ejes, que tenéis aquí marcado, aunque no se distingue muy bien en rojo, estaría en el sentido predominante de los vientos, y otro en la perpendicular. Digamos que en este sentido, si fuese así, pues veríamos la máxima dispersión de contaminantes hasta donde, digamos, la distancia máxima hasta la que llegaría, y en la perpendicular pues veríamos la caída más importante en esas concentraciones. Vale. Y esto, además de para evitar trabajos, como decíamos antes, que no tienen resultado positivo, aunque lo de positivo, insisto, que es relativo, el que no haya contaminación no deja de ser positivo, pues puede servir simplemente para hacer inventarios. Todos los países en la Unión Europea están obligados a identificar los focos industriales y ver qué contaminantes pueden emitir. Esto normalmente se hace
utilizando aproximaciones, modelos, o bien que en función del tipo de fábrica y cuáles son las materias primas, se asume cuál debe ser la contaminación, pero muy pocas veces hay datos reales. La realidad es que muchas veces lo que se mide en el entorno de este tipo de industrias no coincide con lo que en teoría están declarados según esos inventarios. Por tanto, sería como una ayuda para poder llegar ahí. Vale. ¿Y en qué se basa el método? Bueno, pues el método, como os digo, es muy sencillo y se basa en cómo los contaminantes que caen o son acumulados por los musgos que viven cerca del foco. Aquí tenéis dos ejemplos para dos metales pesados, plomo y cadmio. Aquí tendríamos la distancia al foco, pues donde viviesen las chimeneas, desde 0 metros pues aquí hasta cerca de 3 kilómetros, y veis tanto en el caso del plomo como el cadmio, como la concentración cae pues, con una curva, en realidad más que logarítmica, son unas caídas que haciendo logaritmo, unas caídas exponenciales, con un logaritmo no se llega a linearizar, por tanto, una caída muy importante. Esta caída tan abrupta a distancias cortas se debe a que los contaminantes se asocian a las partículas. Estas partículas, a medida que son emitidas por la atmósfera, van a depositar. Si fuese un gas llegaría más lejos, pero las partículas, por peso, pues en primer lugar se depositarán las que pesen más y luego las que pesen menos. ¿Qué es lo que se ve? Pues que si nosotros cogemos una muestra muy cerca del foco, pues tenemos concentraciones, pues en principio, si el foco contamina, pues concentraciones elevadas de ese determinado compuesto. Pero si nos vamos lo suficientemente lejos, podemos llegar al punto en el cual la curva pues llega a hacerse asintótica y alcanza pues esta línea que tenemos aquí, que marcaría pues, cuáles serían las concentraciones que, de manera natural, si no hubiese contaminación, tendría ese musgo. Entonces, la idea, como digo, es muy sencilla. Si existe realmente emisión de contaminantes por parte de la fábrica, si yo cojo un punto cerca de la fábrica y un punto alejado, cuando haga la diferencia de la concentración entre esas dos muestras, debería haber un valor grande, debería tener una magnitud importante. Por el contrario, si resulta que ese foco no está emitiendo, cuando yo haga la diferencia entre la concentración de un punto cercano y un punto lejano, vería que no hay diferencias y por tanto podría asumir que no hay emisión. Bien, pero ¿cómo diferencio esta posible caída de lo que ocurre cómo es la diferencia de concentración en zonas donde no hay contaminación? Hemos dicho que si hay contaminación, cerca tendríamos mucho, lejos tendríamos poco, en teoría, y tendríamos una diferencia con un valor alto. Pero ¿qué ocurre si no hay un foco de contaminación? ¿Qué ocurre si yo cojo dos puntos en una zona sin contaminación y miro qué diferencias hay? Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue crear distribuciones de diferencias, de valores de concentración, de puntos que estaban cogidos en zonas donde no había contaminación. De manera que construíamos una distribución de referencia, vamos a decir, de zonas limpias. Es decir, las diferencias entre dos puntos o dos muestras de musgo cogidas a una distancia pues, aproximadamente de 1 kilómetro, que proceden de zonas sin contaminación, van a tener un cierto valor. A partir de todos esos valores, utilizando el kernel smoothing, bueno, el suavizado kernel es un tipo, para los que no hayáis oído, no sepáis lo que es un tipo de representación, no sé si matemáticamente se puede hacer así, que permite construir una distribución. Sabéis que cuando hacéis un histograma, la forma del histograma va a depender de los valores que coges para tomar cada uno de los rangos. Sin embargo, el kernel smoothing como tiene en cuenta el conjunto de los datos y digamos que nos da la probabilidad y nos construye una distribución sin que tengamos que intervenir diciendo cuál es el ancho que tiene que tener cada barra. De manera que, entonces, nosotros lo que hicimos fue, pues a partir de zonas donde no había contaminación, en la que teníamos puntos donde se había muestreado musgo a 1 kilómetro de distancia aproximadamente, hicimos las diferencias en todos esos puntos, en torno a 50-60 puntos, y a partir de ahí se construyeron esas distribuciones de referencia. Para que veáis, insisto, aquí lo que se hace es distribuciones de las diferencias entre los dos puntos. Como veis, esta primera, en este caso para el níquel, para este primer elemento, veis que la distribución que obtenemos con el kernel smoothing, bueno, está centrada en 0, veis que aquí hay unos valores que se van de la distribución. Después de, evidentemente, aunque a priori todas las zonas donde se habían cogido esos valores eran limpias, siempre podía haber algún foco secundario que afectase. Por tanto, una vez que se construyó, pues digamos, esta distribución previa, se eliminaron los datos que se sabía que realmente estaban afectados por focos secundarios, que no se tuvieron en cuenta, y a partir de ahí, digamos que frente a esta distribución de referencia, se trataba de ver si yo ahora iba a una zona determinada y cogía dos muestras, una cerca y otra lejos de la fábrica, y veía su diferencia, ver si la diferencia correspondía o estaba dentro de la distribución
limpia o eran valores que estaban fuera. ¿Vale? Entonces, una vez que se tuvieron estas distribuciones, se caracterizaron, se vio cuál era su media, cuál era su desviación típica, se determinaron cuáles eran sus cuantiles, y a partir de ahí, pues, por ejemplo, en este caso para el zinc, pues se ve que la diferencia en esa distribución pues, tendría un valor en torno a 3, y lo que es más importante eran los valores de los cuantiles que correspondían a cada una de esas distribuciones. Pues aquí, con un valor de 29,3, una probabilidad de 0,05, quiere decir que si nosotros íbamos al entorno de una fábrica, cogíamos 2 muestras y hacíamos la diferencia, y esa diferencia nos daba por debajo de ese valor de 29, estaríamos, digamos, dentro de la distribución, o habría una probabilidad del 95% de que ese dato perteneciese a la distribución de referencia, y por lo tanto asumiríamos que ahí no había contaminación. Evidentemente, para saber si había contaminación o no con mayor fiabilidad, si nos vamos al cuantil con la probabilidad de 0,001, pues en el momento que la diferencia entre los puntos superase este valor, esos 50 partes por millón, aunque no podíamos decir directamente que el punto estaba contaminado, que esa zona estaba contaminada, sí que podemos inferir que la probabilidad de que ese valor correspondiese a una zona limpia era bajísima, y por tanto inferíamos que sí que había contaminación. Visto sobre uno de los gráficos de antes, aquí tenemos el caso del plomo, digamos que esos cuantiles que nosotros calculamos marcarían distintos valores de probabilidad, insisto, que teníamos los valores de diferencia, en qué momento decidíamos si ese punto era o no parte de esa distribución de referencia. Fijaros que aquí sería como hacer un test de una cola, simplemente porque nosotros siempre lo que se hace es restar al valor más cerca al punto más cercano, el punto más lejano. Si la diferencia fuera al revés, es decir, si hubiese más en el punto alejado que en el punto cercano, eso me estaría indicando que hay un foco secundario. Por tanto, simplemente nos quedamos con esta parte de la distribución. Entonces, aquí se ve cómo sería, pues lo que veíamos antes, la caída de los contaminantes. Entonces, en este ejemplo, si cogíamos 2 puntos a esta distancia de la fábrica y hacíamos la diferencia, pues tenemos un valor de 0,4, que entraría dentro de la zona de la probabilidad de 0,01, por tanto era muy difícil llegar a asumir que eso pudiese ser limpio, pero si cogíamos puntos más alejados, al hacer la diferencia entre ellos, pues ese valor de probabilidad sí que estaría dentro de la distribución, y simplemente asumiríamos que no había contaminación. Y en pocas palabras, por tanto, el método consistiría en ir a una fábrica, coger 4 muestras en esos 2 ejes perpendiculares, uno en la dirección predominante de los vientos y otra en su perpendicular. Se hacían las diferencias en concentración de cada uno de esos pares, se normalizaban haciendo unas puntuaciones Z, restándole la media y dividiendo entre la desviación de la distribución de referencia, se calculaba la probabilidad asociada, y finalmente se veía si ese nivel de probabilidad, si ese valor de probabilidad, cómo era respecto a esos cuantiles que veíamos antes. De forma que, volvimos otra vez al gráfico de antes, valores de probabilidad por encima del 0,05, pues asumíamos que, evidentemente, ahí no había contaminación, y a medida que nos fuésemos alejando, porque el valor de probabilidad y esas diferencias fuesen mayores, pues más probable que esa fábrica estuviese contaminando. Y ya para terminar, aquí tenéis una tabla en la que para distintos focos de contaminación se hizo ese muestreo de un par de puntos, uno cerca y otro alejado, se calculaban las diferencias, y aquí estos valores de diferencias se comprobó para cada uno de ellos, para los distintos elementos, pues la probabilidad asociada a pertenecer a la distribución o no. Y hay casos, pues como esta primera, estos serían varios pares de puntos cogidos cerca de una fábrica para testar el método, pues había un montón de casos en los cuales la probabilidad de pertenecer a la distribución era muy baja. Estos valores que tenéis en negrita y subrayados sería una probabilidad de 0,001, habría una probabilidad entre 1000 de que eso realmente estuviese en una zona limpia, por tanto podríamos asumir que hay contaminación. Y en otros casos simplemente, estos son datos de una siderurgia, la que veíamos antes del norte de Galicia, en la zona de Fene, cerca de Ferrol, y aquí tenemos otra fábrica, en este caso sería una incineradora, Sogama, la que hay aquí en Galicia, que se vea que apenas había casos
y para algún elemento muy particular, en los cuales, al comprobar esa pertenencia a las zonas de referencia, pues nos decía que realmente no había contaminación. Y de esta manera, con esta aproximación, es posible tener datos con muy pocos análisis y en relativamente poco tiempo y saber si realmente pues, un foco del que puede que no tengamos información, pues puede contaminar o no puede contaminar. Y nada más. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda... Un momentito, te paso el micro. Sí, ahí. ¿Qué tal? A mí me queda así un poco una duda acerca de cuando estás midiendo las distancias, lo que tomas como referencia es, o sea, tú tomas como la distancia entre los dos puntos, es decir, tomas como referencia algo que está muy alejado, o tomas como referencia lo que deberían ser los niveles normales de 5. No, en principio nosotros, el primer punto siempre se intenta buscar lo más cerca posible de la fábrica. Hay veces que a lo mejor pues lo tienes prácticamente en la valla de la fábrica, hay veces que a lo mejor tú puedes tener que ir a 200 o 300 metros. Y a partir de ahí, el otro punto pues está más o menos aproximadamente a 1 kilómetro. Digamos que las distribuciones de referencia se construyeron, al final al hacer todos los pares, estábamos hablando de en torno a 1000 metros, 900, más o menos 100. O sea, entre 900 y 1100 metros sería válido. Pero ahí no tienes en cuenta lo que, como a priori no sabes si eso está contaminando o no, no es que vayas a buscar un punto que esté alejado para no tener contaminación, sino que como tus diferencias las calculaste respecto a ese kilómetro entre los pares, simplemente te vas a 1 kilómetro de distancia nada más. Pero a priori puede ocurrir, si la fábrica no contamina, que los dos puntos están cerca de ese valor normal, y puede haber fábricas, aunque no es tan habitual, que a 1 kilómetro de distancia, porque claro, evidentemente esto no vale para fábricas como Endesa, como la central térmica de Las Pontes, que tiene una chimenea de 370 metros y que llega a 30 kilómetros. Entonces, estamos hablando de focos pequeños, fábricas pequeñas, que no tienen chimeneas demasiado grandes, pues bueno, normalmente, a lo mejor en focos industriales que contaminan mucho, sin tener estas chimeneas tan grandes, a lo mejor estamos hablando que hasta 3 kilómetros, dependiendo del foco, puedes llegar a detectar contaminación. En otros casos, como el ejemplo que veíamos ahí, apenas 2 kilómetros ya estabas en las concentraciones normales. Vale, pues entonces, si entendí bien, o sea, lo que tú tienes es, si no hubiese contaminación, digamos, tus valores se deberían estar en torno pues a 0,3, no me acuerdo qué valor salía ahí, ¿no? Sí. Y entiendes que ahí, pues digamos que todos los valores están en torno a ese punto. Y luego lo que haces es, tomas mediciones cerca, en los musgos que están cerca de la fábrica y tal, y tomas ahí mediciones y ves si esos valores que te dan están muy alejados de los valores que serían los normales cuando no hay contaminación. Básicamente esa es la idea. Vale, o sea que estarían todos en torno a otro valor, digamos. No otro valor. O sea, tú lo que haces O es... estaría desplazado. No, tú lo que haces es... Tú, como decía antes, vas a una zona... Imagínate, vas a zonas donde sepas que no hay focos de contaminación. A ver si me queda más claro. Y donde no haya fábricas, nosotros lo que encontramos es que si cogíamos 2 muestras de musgo separadas 1 kilómetro en zonas sin contaminación y hacíamos las diferencias de concentración, prácticamente el valor que teníamos era igual, por tanto la diferencia se aproximaba mucho a cero. De manera que si eso lo hacíamos en muchos sitios, podíamos construir una distribución, que en los gráficos de antes se veía que esas distribuciones estaban centradas en cero. Es decir, normalmente en zonas limpias, 2 puntos separados 1 kilómetro, deberían tener el mismo valor de concentración, un valor muy, muy próximo. Eso me hace tener una distribución y yo lo que compruebo es, vale, si yo tengo ahora 2 puntos separados 1 kilómetro que están cerca de un foco, si su diferencia no está dentro de esa distribución, yo puedo inferir que realmente, si no está en una distribución de puntos, zonas limpias, infiero que por tanto tiene que estar contaminada. No trabajo con el valor en absoluto, yo trabajo con las diferencias y la pertenencia o no a la distribución. No tengo un valor de referencia, tengo una distribución de referencia. Y solo lo último ya dejo. El otro valor que te salía hacia la izquierda, sí. Hay una explicación.
O sea, salían los Claro, tú controles, haces... decías que salían a la derecha, los que estarían contaminados, y los que salían a la izquierda, porque salían también otros. Claro, en esas distribuciones de referencia tú puedes encontrar que al hacer los pares, lo que os comentaba, que solo trabajamos con una cola. Yo puedo coger uno que está cerca y otro que está lejos. En unos casos, cuando hago la resta del primero al segundo, si el segundo me da más alto, se me iría al lado contrario de la distribución, simplemente es por eso. Pero en realidad, si yo en el campo, cuando voy a hacer con una fábrica, encuentro que en el punto alejado hay más que en el punto cercano, ya me está diciendo que ese puede que haya otro foco que afecta al segundo, pero el primero no está afectado por el primer foco. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Un momentito que si no se oye. Sí, para ajustar las distribuciones de referencia utilizaste kernel smoothing, ¿no? Sí. Y ya sabes que depende bastante del tamaño muestral. Es decir, si Sí. el tamaño muestral es pequeño, Sí, sí. no es muy fiable el ajuste con kernel smoothing. Del orden de cuánto era el tamaño muestral que manejamos. Yo creo que trabajamos con 80 datos, porque lo que se hizo fue, teníamos como 40 pares y se hicieron 2 muestreos en 2 momentos distintos del año, hasta al final teníamos como 80 datos. En bruto, que luego al final, al construir la distribución, se veía que algunos datos se iban y que eran los que luego eliminábamos para construir la distribución y ver la media, desviación, los cuantiles, pero eran en torno a 80 datos. Nada, era sobre el caso de las distancias que planteaba aquí también el compañero. Puede ser el caso que tengas medidas altas en todas las observaciones nuevas Sí. y cuando lo compares con la distribución de referencia te dé que estás dentro de los intervalos. No sé cómo... En ese caso, si el segundo punto estuviese todavía muy alto, al ver la diferencia, como nosotros sabemos, más allá de las diferencias entre los dos puntos, cuáles son las concentraciones normales que hay en la región, ya sabíamos que ese punto todavía está afectado. Evidentemente, si tengo 2 puntos que me dan un valor muy alto, antes en el... Ahí está. En este caso, claro, es como os decía, esta línea que yo tengo aquí marca las concentraciones, digamos, que tendría que haber si yo cojo una única muestra y no hubiese contaminación. Digamos, en zonas no afectadas por contaminación, en Galicia, la especie de musgo con la que trabajamos tiene un valor, pues en este caso del plomo que tenéis ahí, pues que no llega a 2 partes por millón. Si yo me voy acerca de una fábrica y encuentro pues que un punto, imagínate, me da este de aquí arriba y otro punto se me sigue manteniendo por aquí, aunque yo haga, evidentemente no tiene sentido que haga la diferencia, porque tengo 2 valores demasiado elevados, digamos que el método en ese caso no lo puedo utilizar de esa forma. Tendría que buscar otro tipo de aproximación, a lo mejor ya hacer un estudio, como vimos antes, con muchos más puntos y a más distancias, porque realmente, si yo encuentro valores, pues aquí que tenemos, yo qué sé, 8 o 10 veces por encima de lo normal, hasta 2 kilómetros, es que realmente está pasando algo y ya el método per se tampoco tendría mucho sentido utilizarlo en este caso. Porque sería una fábrica que está contaminando una superficie mucho más grande, en principio, de lo que para lo que esto está pensado. De acuerdo, gracias. La última pregunta, rápido, por favor. Eu só quería saber si descubrides que está contaminando, realmente que facedes? Bueno, yo te voy a decir la experiencia que hemos tenido y al final qué pasó. En el caso de de esta fábrica, perdón, de esta fábrica que, a ver, espera. Esta fábrica que está aquí, que tiene niveles de contaminación los más altos que hemos encontrado nunca, o sea, es una cosa bestial, por decirlo así en palabras más coloquiales, niveles altísimos. Cuando nosotros muestreamos por primera vez esta fábrica, que fue un trabajo de ingeniería ambiental, un trabajo fin de máster,
en realidad no teníamos ni idea de qué era lo que podíamos encontrar ahí. A la vista de los resultados, de que aquello era tan llamativo, que los niveles iban de todo lo normal, pues una vez que se presentó aquel proyecto, se le llevó al Concello, se le llevó a la fábrica, se le llevó a la Xunta, y diciendo, pues mira, hemos encontrado esto. Evidentemente, esto de los musgos no es una tecnología, no es una técnica que esté admitida por la legislación, que va a las técnicas tradicionales, pero bueno, nosotros dijimos que pasaba eso. En el ayuntamiento nos dijeron, eso no se puede, eso no, la fábrica nosotros no contaminamos. Y la Xunta dijo, hay que mirarlo. Y ahí se quedó todo. No nos hizo caso a nadie. Nosotros pensamos que sí, optamos también por ir a intentar a través de la Fiscalía de Medio Ambiente y tal, pero no sé, al final nunca pasó nada. Pues bueno, el problema en este caso es que la fábrica está en el medio de un pueblo, pero no nos hicieron caso. Bueno, pues nada, gracias de nuevo.